Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con todos. Amén. Es una alegría, una alegría inmensa estar esta noche reunidos en el nombre de Jesús para ver estos temas sobre los sacramentos, sobre la serie de los sacramentos y contar con la presencia de nuestro conductor, el Padre Ramiro Aguirre, sacerdote de Don Bosco. Así es que les damos la más cordial bienvenida a esta clase del viernes 11 de junio de 2021. Vamos a iniciar nuestra reunión, como siempre, pidiéndole al Padre que por favor nos guíe en la oración de inicio y entrega de esta reunión. Buenas noches ante todo. Démosle gracias a Dios por este encuentro que vamos a tener y que el Señor nos ilumine con tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amadísimo Dios, gracias por la oportunidad de vida que nos regalas. Te queremos pedir que en esta noche mandes tu Santo Espíritu para que ilumine nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón. Hoy que estamos de igual manera celebrando el Sagrado Corazón de Jesús, recordando lo grande que tú eres en amor para con cada uno de nosotros, que también nuestro corazón este día se abra, al igual que la mente, para compartir lo mejor de tus enseñanzas. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces arrancamos. Arranquemos, pues. Agárrense porque hoy sí va a estar bonito. Bueno, todos los días son bonitos, ¿verdad? Pero no. El bautismo en el derecho canónico. Les había dejado ya una tarea, ¿verdad? De leer unos numerales del derecho canónico. Entonces, ahí sí, con toda la caridad del mundo, vamos a iniciar. Y es una sorpresa. Este día, como buena escuela, vamos a tener un pequeño quiz, un examencito. Así que vamos a tomarnos 10 minutitos para contestar esas preguntas. Ojo, basados en el derecho canónico, que ya tendrían que haber leído, ¿verdad? Y luego vamos a ir contestando para que, si no, se me van a hacer un montón de respuestas a mí. Entonces, primera pregunta. ¿De qué manera es válido el sacramento del bautismo? Y aquí les ayudé en esta. Son 3 elementos muy básicos. ¿De qué manera es válido el sacramento del bautismo? Vamos a poner cronómetro por aquello, las moscas. Vamos a ver. Utilizando agua. La siguiente pregunta, ¿es válido un bautismo utilizando agua sin bendecir? Tercera pregunta. ¿Puede ser bautizado un niño en casa particular? Cuarta pregunta. ¿Puede un niño
de padres no católicos ser bautizado? Y número 5, escriba 5 requisitos para ser padrino de bautizo, ¿verdad? No católico bautizado. Y la última escriba 5 requisitos. Si quieren, se ayudan del material, no me enojo, porque la idea es que tengamos a la mano esos mecanismos que nos regala la iglesia para corroborar, ¿verdad? Yo me pongo aquí, porque estaba, entonces yo lo voy a quitar desde la reunión está siendo grabada. Al seguir adelante con esta reunión está grabando sus comentarios, o sea, le pregunta que usted quiere que grabe todo lo que usted va a decir. Él le dice que confirmar, que sí. Ahí está. Entonces, comience a contestar ahí su examencito de la noche. Sea. Consultan, padre, si por escrito ahí por el chat. No, eso lo hacen ahí en su cuaderno. Ahí en su cuadernito de trabajo, háganlo. E incluso por eso les digo, si tienen ahí a la mano los numerales del derecho canónico que les proporcioné, pueden ayudarse también. Gracias, padre. No les voy a poner que copiaron. Los esposos pueden hacer hasta competencia, a ver cuántos van a sacar más buenas. No se vale copiar al esposo, ¿verdad? Cada quien, solito. Sí, cabal. Como dicen que lo comparten todo desde el matrimonio, ¿verdad? No, ahí no se vale, examen cada quien. Quedan 5 minutos. No, mejor que sean 3. Ya mucho. Ya, son 5 preguntitas. Bueno, más adelante podemos poner la modalidad. Voy a dejar de compartir para verlos completamente. Y podría ser una modalidad. Cuando termine, este Zoom tiene para poner la manita que ya terminó. Y así yo sé quién ya terminó.
Pero eso lo vamos a ver más adelante. Si quieren ahora solo respondan. Voy a regalar un minuto más por ser el Día del Sagrado Corazón. Tienen 20 segundos. Ay, padre, no nos ponga presión, que no funcionamos bajo presión, me van a decir. Bien, listos. Levanten el lapicero, ya no se vale anotar. Así puro MasterChef, levante la cuchara porque ya no va a ser más. Entonces, vamos a dar respuesta para que ustedes mismos se vayan calificando. ¿Con qué objetivo estoy haciendo esto? Porque me interesa también el hecho de que vayamos conociendo mucha de nuestra normativa de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, pero cuando estamos hablando de normativa de iglesia, hay que ser certeros, porque si no, como me dijo un padrecito una vez, si no te lo sabes, mejor calladito, te ves más bonito. Entonces, porque hay veces que metemos la pata con las interpretaciones que nosotros podemos hacer de ciertos documentos, ¿verdad? Porque ha habido personas que se encargan de analizar mejor. Entonces, la primera pregunta era, ¿de qué manera es válido el sacramento del bautismo? 3 elementos. Eso lo encontramos en el canon 849. No está tan explícita la respuesta, pero ahí está. Primero, tiene que haber un deseo cuando son niños. O cuando, mejor dicho, cuando son adultos hay un deseo. Cuando son niños, quien cumple ese deseo son los padres. Eso por un punto. Y de igual manera, ese deseo o pedir, dice el canon, tienen la posibilidad del deseo o de pedirlo. Segundo, el elemento que tiene que haber agua. Y el tercer elemento, la forma verbal, que ya sabemos nosotros que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas 3 variables hacen válido el sacramento del bautismo. Si la sacó bien, póngale el chequecito. Vamos a la segunda pregunta. ¿Es válido un bautismo utilizando agua sin bendecir? Esta llevaba así como picardía, diría yo, ¿verdad? Está en el canon 853 y ahí dice, sí, en necesidad. Por ejemplo, cuando es un bautismo emergente, no importa que no esté bendecido. Y no, o sea que tiene que estar bendita cuando es dentro de la iglesia
porque los mismos libros rituales prescriben que el agua se bendiga. Esa es la respuesta que tiene que darse, ¿verdad? Y ahí les dejo el canon 853. Luego vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿puede ser bautizado un niño en casa particular? Sí. No. Y ese está en el 860, en el canon 860. Pero ahí dice que sí, que si el ordinario lo dice, en caso de necesidad, si el ordinario lo permite, sí, pero si no, no. A eso voy, ¿verdad? Porque solo si el ordinario, ¿quién es el ordinario? El obispo. Entonces, esa es una respuesta, porque podríamos darla así, tal cual, muy tácita, pero en el caso, no se puede bautizar. Ah, pero fíjese que allá lo hicieron. Ahí es donde nosotros ya damos la explicación que tuvieron que hacer una consulta al obispo porque el derecho lo rige. Pero originalmente así a secas, dice Tácito, esa es una letra tácita, el canon, no se puede bautizar. Sí. Ahí está la excepción, pero en ese caso no. Sí, él está dando la enseñanza. Y si es, y para esa respuesta, esa pregunta, Toda, la respuesta es Toda no se puede bautizar, pero si usted pone sí, tiene que poner el que el obispo o el ordinario dio permiso. Ahí sí estaría buena esa respuesta. Vamos a la cuarta. 1, 2, 3. ¿Puede un niño de padre no católico ser bautizado? La respuesta es sí, pero solo en peligro de muerte. Es la única que puede hacer. Porque por encima de ese niño está familias y están los padres específicamente. No se puede transgredir eso. Eso está en el canon 868. Y la más fácil, ¿verdad? Porque ya todos ustedes fueron padrinos. 5 requisitos para ser padrino. Ahí va. Ser elegido. O sea, mira, yo necesito que seas padrino, ¿verdad? Que te elijan, no llegar así como, yo voy a ser padrino de ese niño porque yo lo quiero atender. No, tiene que ser elegido por papás. Y segundo, dentro de ese mismo numeral, tiene que tener la capacidad, ¿verdad? Porque de repente mandan ahí criaturas que apenas conocen de la Iglesia Católica y dan lástima. No. Segundo, y ahí es donde teníamos que haya cumplido por lo menos 16 años. Pero eso se cambia, como habíamos dicho, dependiendo también en algunos casos de las conferencias episcopales de cada país, ¿verdad? Pero el canon rige que es a 16 años. Ese es el segundo. Tercero, católico, ¿verdad? Mire, padre, es evangélico, pero se ve buen mozo. No. Confirmado. Y, sobre todo, que tenga vida congruente. El padrino y ahí va a misa. No, pero él le va a traer regalo todas las veces que cumple años. No hay problema. Cuarto, no afectado por pena canónica. Excomulgado o que tiene ahí un proceso legal dentro de la iglesia que la iglesia le dice por el momento no puede ser. Ahí, aunque reniegue, incluso yo estaba, hoy que he estado leyendo esto me gustó, ¿verdad? Porque la iglesia da la autoridad para los que somos religiosos de poder ser padrinos. Y aquí entre nos, a mí me prohibieron ser padrino de Ariana, la primera de mi hermana Verónica. Y yo así, ¿cómo va a ser eso? Y casi lincho a mi director, ¿verdad? Pero por obediencia, ¿verdad? Y me dieron una explicación ahí ancestral y dije yo, está bien, no pude ser el padrino, pero el derecho nos faculta, ¿verdad? Para poder ser, si somos religiosos, incluso los sacerdotes. Y lo más chistoso es que eso, hasta después lo supe, ¿verdad? Si hubiera sabido antes, yo por qué no estudié teología antes, dije yo. Porque después descubrí de que sacerdotes tienen hasta, ¿qué? 8, 10 ahijados y no sé cómo hacen, ¿verdad? Pero ahí va. Y el quinto, que no sea el padre o madre de quien se bautice. O sea, los papás de esa criatura no pueden ser los mismos padrinos. Esas son las condiciones
y están en el canon 784, para que ustedes lo vuelvan a releer. Entonces, de ahí dependiendo de, se pone en su nota, ¿verdad? Son 5 preguntas, a 10 cada, no, mejor que yo digo a 100, como estoy en Guatemala, pero en El Salvador, ¿verdad? Póngale 2 puntitos a cada respuesta y ahí se pone su nota, ¿verdad? Y si... Ay, yo me saqué. ¿Cuánto? 8. Está bien. Padre, yo tengo una pregunta. Dígame. En mi familia, mi abuela y mi abuelo, la mitad, mi abuelo era católico, mi abuela era evangélica. Por lo que yo tengo entendido, mis tíos todos son bautizados. Si el reglamento dice que los papás tienen que ser católicos, ¿cómo fue posible eso entonces? Por lo menos uno. Bueno, hay una salvedad que eso lo vamos a ver ya en el punto de matrimonios, porque Ajá. en el punto de matrimonios se llama eso matrimonio mixto. Ajá, pues y la sí. ley les exige algo a los de matrimonio mixto y eso lo vamos a ver cuando sea el sacramento, pero ahí vas orientado. Sí, no, ahorita regañar a todos los tíos iba que no son católicos, pero está bien. No, ahí vamos a ir viendo eso. Y me acuerdas cuando volvamos, ¿verdad? Bueno. Entonces, continuemos con la dinámica de este día, ¿verdad? Entonces, terminada. Uy, ¿dónde está esto? Terminada la sorpresa, dijo aquel. Espero que hayan pasado todos. Si no, ahí se van a confesar por no haber hecho la tarea. Y vamos a ver. F5. Bautismo en el derecho canónico. Eso lo vamos a dejar y lo puse así de sorpresa. Voy a detenerme también un momento en una de las preguntas que me mandaron. Yo les dije, ¿verdad? Que si habían preguntas acerca del catecismo o acerca de esta lectura, que también se las hicieran llegar a Lidia para hacerlo. Y hasta en la semana solo me llegó esta y se las comparto para que todos también tengamos conocimiento. Dice, hola, buenos días. Una pregunta para el padre. En el numeral 1119 del catecismo dice que gracias al bautismo y a la confirmación el pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia. A un joven que le falten uno de esos sacramentos, ¿no podemos ponerlo a servir de lector en las Eucaristías? Si fuese el catecismo regla, diría que no. Pero el catecismo es una normativa que todavía nos lleva es una propuesta de vida a aceptarlo. ¿Por qué? Me voy al hecho de el concepto que tiene ese mismo numeral, apto. Muchos de nosotros somos aptos en ciertas cosas y otros no, pero aún así meto ahí la misericordia de Dios que da la oportunidad de hacer un servicio, pero ¿a qué estamos llamados? Y si nosotros reconocemos, y sobre todo la persona que me hizo esta pregunta, si reconoce de que los servidores estábamos faltando con ciertos sacramentos, pues mi compromiso va más allá. El hecho de invitarle a hacer ese proceso. Que hoy en día no es muy complicado, siento yo. Yo siento que, y sobre todo en la vida sacramental, los sacramentos no son nada complicados. El que tiene deseos de acercarse más de Dios y santificarse por medio de los sacramentos, no le va a significar ninguna complicación. Entonces, yo siento que no es que se le prohíba ponerlo a servir como lector de la Eucaristía. Sí se le puede mantener ese servicio, pero siempre estimulando a que haga ese proceso, porque va a ser un proceso de santificación para su persona y le va a ayudar a comprender, porque no es lo mismo recibir un bautismo o una confirmación o la Eucaristía tan temprana edad que muchos de nosotros no tenemos la conciencia, a alguien que ya está maduro en la fe, que dijo haber visto, haberse encontrado con Dios y tener un cambio de vida. Entonces, ese cambio de vida tiene que ser parte también de la vida sacramental. Entonces, ahora vamos a tratar un poco acerca del ritual. Les había dejado también un ritual ahí para que lo leyeran y se acordaran, ¿verdad? De todo su proceso. Pero si no, ahora lo vamos a ver un poco detallado, ¿verdad? El ritual del bautismo. Por cierto, ¿qué horas son? 7:25, todavía me queda tiempo. Recepción, primero. El bautismo inicia
con la recepción de los niños, padres y padrinos. Lógicamente aquí hay una parte que no lo dicen los rituales, pero sí lo recomiendan mucho, ya a nivel de pastoral, que la recepción debe de hacerse mucho antes. ¿En qué sentido? Y sobre todo de ser preferible lo que nosotros normalmente llamamos como una catequesis, ¿verdad? Que la gente que va, los adultos que van a pedir el sacramento para su hijo, pues también sean conscientes con anticipación de todo eso. Lógicamente, hoy en día las personas en algunos de los casos lo ven como un mero formalismo, porque si no vas a las catequesis prebautismales, la iglesia dice, no te bautizas, punto. Entonces se ve como que forzadito la iglesia, bueno, si no vas, paciencia, no se bautiza tu niño. Pero ya en el momento, en el día, empieza con la recepción de los niños que se hace al entrar de la iglesia. ¿Qué hay ahí? Primero, un saludo de gozo de parte del sacerdote. Y no solo del sacerdote, sino de toda la comunidad que participa, que por lo general son familiares y amigos de las mismas familias. Aquí hago un aviso también. Es muy bonito, ¿verdad? Y se lo digo yo porque a mí me pasó, ¿verdad? Es muy bonito cuando la persona dice, y ya me han invitado a mí también de parte de la comunidad, padre, queremos que nos bendigas a nuestro hijo, a nuestra hija. Y yo le digo, sí, con todo gusto, pero primero tengo que acomodar el tiempo. Y segundo, este sacramento es para darle gracias a Dios también en comunidad. Lo más bonito de este sacramento, o la perfección le llamamos nosotros, es que esto se haga en compañía de varias familias. No que vayan y que vean, ¿verdad? Sino el hecho de que varias familias se junten para bautizar a sus hijos. ¿Por qué? Porque es una gran fiesta a nivel de iglesia. Entonces siempre la iglesia trata de pedir y está solicitando hoy en día de que evitar en la medida de lo posible esos bautismos individuales, ¿verdad? Porque sabemos de que es una gran noticia. Pero cuando se da el día, ya sea grupal o individual, dice, inicia con la recepción de los niños y los padres y padrinos con un saludo de gozo. El padre se alegra en nombre de la iglesia por recibirlos y también hace una invitación a que sean participativos. No solo, en ese momento sí lo dice, participativos en todo ese sacramento que se va a dar, ¿verdad? Porque hasta eso también implica una preparación de catequesis, porque, o sea, la catequesis, ¿quiénes van? Papás y padrinos. Y los invitados, bien, gracias, ¿verdad? Ellos solo llegan, si es posible, no van a la celebración del bautismo, sino que al desayuno que va a haber después, o a la cena que va a haber después, ahí sí se anotan. Incluso llegan temprano, y es casi como cuando sucede la boda, ¿verdad? No vamos a ir a la iglesia porque el cura nos cae mal, pero ahí donde hay comida, ahí llegamos temprano. Entonces, dice también el rito de que la participación llega a complementar de buena medida el que no solo la figura sacerdotal como iglesia, sino que todo el cuerpo de Cristo asume esa condición de sentirse gozosos porque hay un nuevo miembro de la iglesia. Viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué nombre quieren darle? Eustaquio. Me encanta cuando, bueno, está quiero ver si aquí lo tengo. Legario Eucarística. Hay una, mirarme, penitencia. Hay una, a nivel de del canon, ¿verdad? El canon romano. Hay una, hay todo un historial de nombres, ¿verdad? De todos los santos, Cleto, Anastasio, Domeboro, y hay nombres, ¿verdad? Preciosos. Entonces, esta es una gran pregunta también que uno tiene que hacerse desde un principio. Antes, la historia, la tradición de la iglesia buscaba, y no solo la iglesia, sino que las mismas familias buscaban incluso el momento idóneo para calzar, cuando era en la medida de lo posible, le ponían el nombre del día del santo que había ese día, y ahí nacía, ese era el nombre. No se complicaban, decían algunos, no, otras no.
hoy en día hay hasta libros, nos ofrecen libros de qué nombre le van a poner, pero los rituales sí piden algo, incluso si lo alcanzaron a leer en el Código de Derecho Canónico dice que por favor, que no afecte a la dignidad del ambiente, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, en Honduras es donde he encontrado los nombres así, Britney María, ¿verdad? Y, uy, Dios mío, entonces uno dice, ¿qué nombre le fueron a poner al muchacho? No se sabe. Y ya lo he encontrado documentos donde, por ejemplo, ¿qué nombre va a poner al niño? Lucifer. Híjole, ¿y cómo puede ser gente que le ponga nombre así a sus hijos? Y es complicado. Entonces, en el ritual se hace esa pregunta. ¿Para qué? Para que de ahí en ese momento ya comience a hacerle consciente a la criatura y a la familia que ya esta personita que es incorporada a la iglesia tiene un nombre que lo dignifica como persona. Otra pregunta que hacemos al inicio, ¿verdad? Ni siquiera hemos entrado a la iglesia, estamos en la mera afuera, ¿verdad? ¿Qué piden a la iglesia de Dios? Respuesta clara, ¿verdad? Bautismo. Le pedimos a la iglesia, no al cura, le piden a la iglesia de Dios que lo bauticen, ¿verdad? Ya ahí hay un consentimiento de parte de los padres para que la criatura que va a recibir el bautismo sea aceptada en la iglesia. ¿Qué implica la aceptación? No solo el que me reconocen que ya tengo un sacramento, sino que implica deberes y derechos. En ese momento de la criatura, no, de los papás y padrinos, que son los que tienen uso de su conciencia, ¿verdad? Y ahí por eso son esas preguntas claves, tanto el nombre como el pedir a la iglesia el bautismo. Y ahí viene otra vez la pregunta, y hasta el ritual lo dice, ¿se dan cuenta de la obligación? A mí me encanta porque ya del otro lado se ve distinto, porque cuando uno está de papá o padrino, bueno, yo soy padrino, y de los nervios no nos damos cuenta qué es ese momento. Y algunos ni siquiera se acuerdan de estas preguntas. Entonces, darse cuenta de la obligación, tanto de papás como padrinos, ¿verdad? Porque algunos nos quedamos en que, sí, es un familiar, ¿verdad? Y es alguien que muy allegado y todo, muy bonito. Y no, hay que definir, primero, bueno, los papás ya no pueden definir porque ya tuvieron a su hijo, pero los padrinos también, con qué calidad de vida van a hacer acompañar en el caso de que ellos falten a su hijo en el tema de fe, en el tema de formación de fe, sobre todo a buscar a alguien que sea testimonio de vida. Bueno, entonces ahí hay muchas obligaciones que el sacerdote las va remarcando desde el inicio. Y dice, ¿están dispuestos? Y aquí hace la pregunta, primero se dan cuenta de la obligación de los papás, pero luego a los padrinos le dice, ¿están dispuestos a ayudar, padrinos? Y ahí es donde solo se ve, ¿verdad? Nosotros ahora como sacerdotes lo vemos, solo se abren los ojos y se ven unos con otros y no se sabe, ¿verdad? Si están de acuerdo o yo no sabía y a mí me vinieron a traer acá, ¿verdad? Entonces, no, dice el padre, hay que estar dispuestos a ayudar en las condiciones que sea. Y nombre y marcación de la cruz como recibimiento, ¿verdad? Y ahí el sacerdote dice, fulanito, yo en nombre de la iglesia te recibo y como señal de recibimiento y de acogerte, te hago la señal de la cruz en la frente, sin nada, ¿verdad? Solo los deditos, se le hace la cruz en la frente como cuando hacemos de ceniza y eso lo hacen papás y padrinos. Aquí también hago una aclaración que todo sacramento tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces, independientemente, bueno, ahí también hay veces depende del sacerdote, porque hay unos padrecitos que andan así como que vida de supermercado, hay que correr rápido porque ya van a cerrar y hacen esto a la carrera. Y eso invita también muchas veces a los padrinos a correr. Este es un gesto precioso, ¿verdad? El hecho de que tanto papá como mamá, como padrino y madrina hagan la señal de la cruz sobre la frente de la criatura. Solo ese es el momento de recepción de los niños, para que vean que ni hemos empezado y ya hay mucha materia de comprender de ese precioso sacramento. Luego viene la liturgia de la palabra.
otra tela que cortar. Sugerencia. Esta es una sugerencia que se hace previo a la liturgia, ¿verdad? El niño, por favor, en brazos de quien mejor se sienta. Porque hay veces que, bueno, yo voy a ser el padrino, pero yo desde que llegue lo voy a chinear. Pero ese día se echó una colonia que olía a 7 machos y el niño bloqueado por la loción y no, llanto, 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 llanto y así a 10 centímetros estaba la madrina que huele a dulce, que huele rico y que lo podía tranquilizar, pero no, el padrino lo quería tener en los brazos y es un lloriqueo de toda la celebración que se lleva a cabo. No, un lloriqueo de un niño no va a impedir el sacramento, pero no permite una concentración o participación, ¿verdad? Plena de todo. Ya por sí, algunos se distraen y ya con un niño que esté llorando y gritando ahí porque no se siente cómodo, es difícil. Entonces, la sugerencia siempre que se hace al inicio, en esta de la liturgia, es que el niño se sienta cómodo en cualquiera de los brazos. Hay 4 brazos, bueno, son 8 brazos, mejor dicho, de los cuales él puede disponer. E incluso dice, en la liturgia hace las prenotandas, dice que si es necesario que el niño esté cambiando porque es inquieto, no hay problema, que esté cambiando. Pero la cuestión es que esté sereno el ambiente para los que son responsables de ese sacramento, que son los papás y padrinos en ese momento. Lecturas propias del sacramento. El ritual de bautismo tiene una belleza de lecturas en las cuales por eso también es bonito cuando se puede, en el caso de que son bautizos individuales, ahí se puede dialogar con el sacerdote para escoger una lectura. Lógicamente uno dice, ¿para quién es la lectura? ¿Para el niño que no sabe ni pepa de lo que está sucediendo o para los adultos? Entonces también ahí es donde se puede dialogar y hacer unas buenas lecturas para recordar ese precioso sacramento, ¿verdad? No solo en el momento, sino a lo largo de la historia, saber que muchos le ponen empeño a las lecturas, ¿verdad? Pero siempre también aquí una sugerencia es el hecho de que todo dialogado con el sacerdote que va a auspiciar, o en el caso de, en su defecto, los diáconos, ¿verdad? Porque a mí me acaba de suceder el día de ayer, quiero ver, no, anteayer, un allegado aquí de la familia, a los cuales yo sigo, me dijeron, padre, ¿nos vas a ayudar a una misa? Con todo gusto, una misa de difuntos de alguien con COVID. Fui y yo ya tengo un ritual, hay un ritual de exequias con lecturas y todo, pero yo también tengo mi modalidad de decir, el muerto ya está muerto, el que me interesa son los que siguen vivos. Entonces, yo hago la misa del día, aunque sea de difuntos. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando faltaba, ¿qué? Como 12 horas para la misa, alguien me dijo, padre, estas lecturas escogimos, ya se la mandé a la hermana y está de acuerdo, la hermana del difunto. Y yo dije, bueno, ¿y desde cuándo la hermana es litúrgica? O es liturga, ¿verdad? Para decir cuáles no, cuáles sí. Entonces, al final, como yo soy así mero, por rato soy mero pacífico, ¿verdad? No me hirvió la sangre y le dije, está bien, lo vamos a hacer. Pero me dijo otra persona que es mi director, me dijo, a mí me hubiese dicho eso, ahí nomás dejo tirado al muerto, porque es una responsabilidad de quien preside. No es el hecho que nos sintamos más, ¿verdad? Pero sabemos por dónde va la vida de las personas o la liturgia como tal. Entonces, cuando pongo ahí las lecturas propias del sacramento, están invitados. Si tienen el deseo de poner lecturas, háganlo con libertad, pero siempre está el hecho de tener una consulta previa con quien va a presidir ese sacramento. Primera lectura, Salmo y Evangelio, no más, ¿verdad? Porque, padre, hay una tercera lectura que es preciosa, no más, esa es. Tiene que haber una homilía, aquí como les digo, aquí hay padres que se comen la homilía porque tienen que ir al cine o no sé a dónde van, corren, ¿verdad? Y no les van a dar homilías. Pues el sacramento pide liturgia de la palabra, que son las lecturas, Salmo, Evangelio y la homilía. Y luego también hay una oración de los fieles muy, muy específica para los bautizados, para los que se van a bautizar en ese momento. Esos son elementos que en la liturgia de la palabra de el bautismo no deben faltar. Y finalmente también hay un espacito, porque como le estamos dando gracias a Dios como comunidad, también invocamos
a la artillería de los santos. Lógicamente no vamos a invocar a toditos los santos, ¿verdad? Porque si no se vuelve una solemnidad, ¿verdad? En ese sentido, se ocupan 4 o 5, que también esa invocación a los santos es para pedir intercesión de que a esta criatura que va a ser incorporada a la iglesia, los santos lo acompañen y sigan intercediendo ante Dios por esa vida que está desarrollando. Entonces, en algunos de los casos también es bonito poner ahí si el que va a ser bautizado tiene el nombre de un santo, se menciona, ¿verdad? San Efrén, San José, ahí se menciona en ese momento de invocación, aunque ya hay otros específicos. Luego de eso viene la oración, un exorcismo y la unción prebautismal. Y puse esa imagen porque muchos cuando tienen ese concepto, bueno, y entonces exorcista, y se nos mete en la cabeza, ¿verdad? La bendita película o esta otra modalidad de Emily Rose y todas las semejantes, ¿verdad? O sea que hay que sacarle al diablo al niño. El niño trae pecados, ¿verdad? Pero no trae al diablo. La oración de exorcismo es pedir la habitación del Espíritu Santo en la criatura del niño. Eso es el exorcismo. No es el concepto de sacarle el diablo, es pedir que en esa personita habite el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es para que tenerlo claro cuando se habla del exorcismo dentro del ritual del bautismo. También en ese exorcismo se pide, o en la unción prebautismal, se pide el poder de Cristo para la criatura para que le dé fortaleza, aunque en ese momento él no tiene conciencia, pero por la unción se le pide la fortaleza. Y finalmente, como bien lo dice, hay una unción con óleo de los catecúmenos. El catecumenado es un proceso de camino. Lógicamente, él ya lo va a asumir en ese momento, pero con el aceite, con la unción, lo lleva a llevar un proceso de caminar que va a ser acompañado, así como el proceso catecumenal cuando se hace en adultos, van a seguir siendo guiados, así los niños se les pide que sean siempre guiados por papá y padrinos. Y lo dice bien claramente en ese momento de la unción prebautismal, el óleo de los catecúmenos en el pecho. Ahí ya hay tela que cortar, porque le mandan a hacer unos trajecitos que son blindados el pecho, ¿verdad? Y hay que desnudar, parece banano, como que es un guineo que hay que pelar porque cuesta sacarles la vestidura. Entonces, no, hay que, hasta eso ya tienen que ir preparando cuando vamos a hacer un bautizo, de decirle a las personas, mire, esto y esto va a suceder, porque por favor, hay veces que termina la gente maniatada ahí, que hasta tijera le meten algunos a la ropita de los niños, ¿verdad? Porque no le pueden quitar un botón o un broche, métale tijera, porque no puede ser aquí en el cuello, no, tiene que ser en el pecho. Ahora viene luego la celebración propia del bautismo. Primero, bendición del agua, que era lo que estaba la pregunta en el examencito, ¿verdad? Cuando es por emergencia, no se preocupe, solo dice que es agua natural, pero cuando es dentro de la celebración en la iglesia, tiene que ser la bendición del agua. Incluso yo ahí puse una foto donde aparece el sacerdote así por encimita, pero hay un momento dentro de la oración que tiene que tocar el agua, ¿verdad? Y en caso de que el agua en muchas de las parroquias tienen agua bendita para mucho tiempo, no solo para un momento específico del bautismo. Otras iglesias sí, ustedes ven la pila bautismal ahí seca y solo cuando es en Guatemala, me recuerdo, en el Tologado era el segundo sábado de cada mes se hacían los bautizos porque era parroquia. Entonces, ahí sí, no podíamos dejar un mes el agua, ¿verdad? Porque quieras o no, químicamente se descompone con la luz solar. Entonces, o mosquitos y todo ese rollo. Pero
En otras parroquias mantienen un poquito más el agua. Entonces, cuando ya el agua está bendita dentro de la pila bautismal, solo se hace una acción de gracias, ¿verdad? Sobre el agua. Dentro de esta celebración propia del bautismo viene la renuncia y la profesión de fe. ¿De quiénes principalmente? De papás y padrinos. Recordar, eso es precioso, ¿verdad? Porque hay veces que uno, bueno, lo hacemos porque ni modo, ya es por un compromiso, por una rutina, pero en el momento, en el sacramento, es mucho más bonito porque ya uno está siendo consciente que lo está haciendo por amor hacia una persona que se está incorporando. Entonces eso le da realce a esa renuncia y profesión de fe, porque cuando tú estás diciendo sí renuncio y sí creo, estás asumiendo otra vez, renovando tu propio bautismo. Eso también es parte de este compromiso, renovar tu propio bautismo. Aquí viene otra aclaración también muy fundamental, la atención, ¿verdad? Hay que estar atentos desde que usted entra hasta que usted sale, porque hay unos que se les dice, bueno, renuncian a Satanás, sí, y creen en Dios, no, renuncio, y vuelven a decir renuncio, ¿verdad? Entonces, y eso pasa porque la gente se descuida. Entonces, hay preguntas para decir si renunciamos y otras para decir si creemos, no mezclarlas, ¿verdad? Así como, uy, perdón, padre. Parece algo bien burocrático, pero sí lleva su peso, ¿verdad? Y es el hecho de sentirse ha llegado a la celebración. Y incluso, eso lo pone también el ritual, que las conferencias episcopales pueden también ajustar esas renuncias, porque las renuncias clásicas, ¿dónde estamos? Bautismo. Vamos a ver. Que aquí tengo yo mi ritual. Sí, el primero renuncian a Satanás, segundo renuncian a todas sus obras, renuncian a sus seducciones. Y luego ya viene, entonces cuando hay ciertas conferencias episcopales que dice, dependiendo de su ambiente, dicen que estas renuncias las pueden extender más todavía. ¿Por qué? Porque hay algunos lugares en los cuales se practica hasta la santería, la adivinación. Entonces, entre más específico es, hacemos más consciente de los papás y padrinos de las dificultades que puede padecer este nuevo miembro de la iglesia. Entonces, por eso también, dependiendo de la conferencia episcopal, pueden asumir más renuncias. Y algunos pueden, bueno, ¿y esa renuncia de dónde se la sacó el cura? Eso ya está establecido de la conferencia episcopal. ¿Qué más está en el proceso de bautismo? Otra vez, por si aquello se les ha olvidado o ya se arrepintieron, vuelve a preguntar a papás y padrinos si quieren que esa criatura sea bautizada. Es por hacer conciencia del compromiso que se adquiere. Ya se hace conciencia en la catequesis prebautismal, en la presentación y justo antes de hacer el rito. Se vuelve a preguntar a los papás y padrinos, ¿quieren que esta criatura se bautice? Y ahí vuelve la respuesta para ser consciente. Palabras del bautismo, ¿verdad? Ya lo sabemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 3 chorritos de agua. Luego viene una unción postbautismal con el Santo Crisma. ¿Qué es esa unción del Santo Crisma? En pocas palabras, es para hacer ver que la salvación de Jesús está llegando a esta criatura. Ese es el propósito de la unción postbautismal con el Santo Crisma que se hace en la coronilla, ¿verdad? Y esa ya no en el pecho. El primero era el óleo de los catecúmenos para llevar y decirle a Dios y a la criatura y a los familiares que Él lleva un proceso de vida en la fe, que hay que madurársela. Y con la postbautismal, el Santo Crisma es para decirle que este niño está salvado, inicia su proceso de salvación y de santificación.
Y viene la imposición de la vestidura blanca, que es el significado, es revestirse de Cristo. En El Salvador, yo de los que bauticé, bueno, en Guatemala bauticé 8, me recuerdo, en El Salvador bauticé como unos 5 o menos, y ya todos llevan su vestidura blanca, ¿verdad? Depende de la conferencia o de la misma región, ya no se hace. Hasta así donde sí me recuerdo que lo vi, esa experiencia fue en Panamá, y allá sí, los niños llegan tal cual, un día normal de parque, con su ropita tradicional, y cuando se ha terminado el bautismo, ¡plum!, los desnudan en plena misa, y si tiene edad, pobrecito de él, ¿verdad? Vergüenza entre todos, ahí lo desnudan en la iglesia y le cambian la vestidura blanca. Gracias a Dios a mí no me pasó eso, porque si no me acordaría que me desnudaron ahí en la iglesia, pero no me pasó. Y entrega de la luz, por aquello que dicen los papás y padrinos, ¿verdad? Específicamente papá y padrino hombre. ¿Y nosotros en qué momento hacemos algo? Aquí dice la liturgia. Papá y padrino pueden ir al cirio pascual, encienden la vela y la llevan como un significado, ese símbolo de la iluminación de Cristo en esta criatura. Y luego viene conclusión del rito. Aquí vuelve a recordar el sacerdote la plenitud del Espíritu Santo y hace la invitación al acercamiento del altar para la cena del Señor. O sea que va a llevar ese proceso de bautismo, confirmación y Eucaristía o la primera comunión, ¿verdad? Entonces, ya partiendo de ese gesto de conclusión del rito, se les recuerda a papás y padrinos el que la criatura debe acercarse, no solo llevar y ver, que vaya él solo, porque eso es lo que nos pasa muchas veces. Pensamos de que, no, padre, él solito que vaya. No. Tiene que ir en ese sentido acompañado. Porque ya después, y ahora no, yo lo veo como sacerdote, padre, yo no sé por qué mis hijos no quieren ir cuando los invitó. Nunca. Si yo solo los mandé a la catequesis y ya. Ilógico. Entonces hay que dar el testimonio en ese sentido. Y eso se hace en la conclusión del rito, se les invita a los papás. Y luego se hace también la invitación a la oración del Padre Nuestro, la oración por excelencia, ¿verdad? Darle gracias a Dios por ese nuevo miembro de la iglesia. Y en el caso de nosotros los salesianos también, esto de conclusión del rito se hace frente al altar, pero si nosotros, y esto se lo digo como salesianos, tenemos la imagen ahí también de María Auxiliadora, llevamos a las criaturas solo con las mamás para hacer ese gesto, ¿verdad? De entrega también de mamás que tengan la capacidad de entregarle sus hijos a Dios, ¿verdad? Como un gesto también vocacional, porque quien quita, ¿verdad? Si mamá le dice o que se haga drogadicto o que se haga cura, cualquiera de las dos, él sabrá, pero por lo menos se lo ofrece mamá. Entonces, ese es un bello gesto también. En el aspecto salesiano nosotros lo hacemos, ¿verdad? No solo en el altar para que lleguen a la comunión con Cristo, sino que también se les lleva ante los pies de María Santísima para que también ella los acompañe. Y luego viene la bendición y la despedida. Y finalmente, lo que ya les había dicho la vez pasada, indiscutible, por favor, foto, ¿verdad? Y bueno, ahora como todos somos fotos digitales, yo ahí pediría que por lo menos 1 o 2, 3 fotos que estén impresas, ¿verdad? Porque eso es muy válido, lo meten a la nube, como hoy todo es nube, para que el día de mañana, por A o B razón, no está, ¿verdad? Se hace algo ahí, vamos a ver. ¿Cómo me salgo? Ok. Bueno, hasta ahí mi presentación. Algunas preguntas. Creo que aquí no había visto el chat. 8.5, Mario. Qué mentiroso. 8.5 ese que sacó Mario. Está bien. Entonces, si hay alguna pregunta, también en estos momentos todavía me quedan 5 minutitos en cuanto a los documentos que les he dejado. Por cierto, ¿qué vamos a hacer ahorita? Les voy a compartir esta presentación, ¿verdad? Para que la tengan. Y quiero ver dónde está.
en el chat. Si no, igual a... les voy a pasar varios documentos. El bautismo. La presentación. Ahí está un primer documento. ¿Y qué más les puedo pasar? Veamos. Aquí está. La confirmación. Que si Dios lo permite, el otro viernes nos volvemos a encontrar ya con un nuevo tema, ¿verdad? Que es el sacramento de la confirmación. Entonces ahí le dejo 3 hojitas y al final de esas 3 hojitas o 2 hojitas y media hay también una tarea, ¿verdad? Que son los numerales del catecismo que hablan acerca de la confirmación. No sé si tienen alguna... Ah, el bautismo del 869 del... vamos a ver. 869. Dice el canon 869, cuando hay dudas sobre si alguien fue bautizado o si el bautismo fue administrado válidamente y la duda persiste después de una investigación cuidadosa, se ha de bautizar bajo condición. Así se llama el término legal, ¿verdad? Bajo condición. Los bautizados en una comunidad eclesial no católica no deben ser bautizados bajo condición, a no ser que haya un motivo serio para dudar de la validez de su bautismo. ¿Y dónde vamos? 869. Este canon no es más que una aplicación concreta del sacramento del bautismo. Es una prueba más de la irrepetibilidad del bautismo, dado que imprime un carácter indeleble. La duda debe surgir tras una investigación cuidadosa. No bastan meras sospechas. Ah, sí, creo que se bautizó. No se olvide que en lo referente a la validez de los sacramentos hay que inclinarse siempre por lo más seguro. El bautismo no debe darse en forma absoluta, sino condicionado, bajo condición de que no está bautizado. El bautismo condicionado se hace para asegurar a dudosamente bautizado su ingreso a la iglesia, su incorporación a Cristo y el perdón de sus pecados. Es un rito que cambia un poquito, pero casi viene siendo similar, pero se le dice a las personas que va a quedar bajo un bautismo de condición porque no se desarrolla todo el rito, porque ya existe una duda. Entonces, en ese sentido, se le avisa a las personas que se va a desarrollar ese ritual, pero bajo una condición. Porque ya después llegan las personas diciendo, padre, yo creo que a mí me bautizaron como 3 veces. No. Se dice, vamos a hacer un bautismo bajo condición. No es todo el ritual, sino que llevan ciertas oraciones muy específicas que van dentro del ritual del bautismo, pero eso ya, como decimos nosotros, es un poquito más denso. Pregunto, ¿lograron bajar todos? O bueno, algunos, porque después ahí se los pasan por chat, porque creo que tienen un chat, los que puedan, lo bajan por un chat. Entonces, Padre, dígame. a nosotros nos pasó, fíjense que bautizamos a Tony, pero en la iglesia de San Francisco. Y ahí hacían como 500 bautizos en la misma mañana. Sí. Y a nosotros, porque los padrinos dijeron, ahí vamos, ahí, y nosotros caímos, ¿ves? Y fíjense que cuando lo bautizaron, yo te bautizo una vez, padre, y pasar otro, y así, me dio una cólera, y yo dije, Dios mío, yo sentí como que no lo había bautizado, ¿ves? Y entonces fuimos a otra iglesia después a bautizarlo. Un fin de semana después. Y ahí lo bautizó, pero despacio, haciendo todos los ritos y todo, ¿verdad? Entonces nosotros ya quedamos tranquilos de que estaba bien bautizado. Pero la fe de bautismo siempre la vamos a traer ahí a la San Francisco, porque ahí está, ¿verdad? Anotado. Sí, el segundo sacerdote hizo ese rito que usted dice. Todito. Ese rito que usted acaba de mencionar. Ah, ok. Y nos dijo que la condición era que quedaba sentado ahí en la iglesia de San Francisco.
su bautismo. Ajá. Porque realmente había, como dice Inés, unas 500 personas ahí cuando llegamos. Sí, Y como Sí, es una éramos- tortillería, ¿verdad? Uno tras otro. cabal, y como así. no sabíamos nada de la iglesia en firme, ¿verdad? No pertenecíamos a la comunidad en esa época, ni nada. Entonces, pero el Espíritu de Dios digo yo que nos alertó porque no hubo paz en nuestro corazón. Exacto, pero qué bueno que se logró hacer. Entonces, sí, ahí está el ejemplo de ese bautismo bajo condición. Bajo condición, sí. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Espero que hayan disfrutado del primer sacramento. Vamos a ir siempre cultivando, como les digo, son varios documentos preciosos. Yo sigo buscando siempre otros documentos que nos aclaran. Voy a ver si consigo otro documento que me está interesando mucho del Papa Francisco acerca de la confirmación, ¿verdad? Eso es lo que es, las palabras de ellos muchas veces son algo densas, ¿verdad? No tanto como el Papa Benedicto XVI, eso sí es, hasta me da dolor de cabeza, pero ahí vamos. Entonces, porque es muy denso. Entonces, buscándole documentos para siempre revitalizar cada uno de estos sacramentos, y viene un sacramento también de mucho peso, como todos, pero este es ya una condicionante para tener. Así que muchísimas gracias. Y siempre, ¿verdad? Si hay preguntas, se las hacen llegar a Lidia, perdón, Ligia, ¿sabe quién es? Lidia. A Lidia, ¿verdad? Se las hacen llegar a ellas y ella con todo gusto me las manda a mí, y yo también busco en la medida de lo posible en la presentación hacer eso, ¿verdad? El hecho de que se comparta entre todos para que todos estemos conocedores de una duda que se haga para todos. Así que muchísimas gracias y que Dios les bendiga muchísimo. Gracias, Padre. La verdad que sí quedamos con más clara la visión también del bautismo. Hay muchas cosas que las hicimos con ignorancia o desconocimiento general de todo. La verdad es que gracias por todo, Padre, y recordarle a los hermanos que están en la escuela que en el transcurso de estos días les enviaremos el material. Estúdienos, vean que es completo el refuerzo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Así que, como dice el Padre, hay una tareita al final, hay que hacerla también, y el tema de la próxima semana es la confirma. Así que gracias, Padre, y recibimos su bendición esta noche. Con gusto. Como buen salesiano, siempre nos vamos a acompañar de María Auxiliadora siempre al final. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. María, Amén. auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración. Llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría y por su poderosa intercesión, líbranos de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y por la intercesión de María, Santísima Auxiliadora, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus seres queridos, y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre. Bendiciones y feliz fin de semana. Gracias, igual, Padre. Síganse vacunando. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Buenas noches. Bendiciones, Padre.
Gracias, Padre. Bendiciones. Feliz noche. Bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Mary. Bendiciones. Buenas Noche, noches. gracias. Buenas noches a todos. Buenas Que sigan noches. mejor, Lupita. Gracias. Sí. A ver, puro jengibre tenés que chupar. Sí. Saludos, tío Juan. Saludos a tía Sari. Hola, Karen. Gracias, bendiciones. Feliz Karen. noche. Hola. Hola, Mayerlin. ¿Cómo estás? No, Mayerlin. No se te oye. Tenés que Tienes que apagar el apagar el micrófono. Mayerlin, tenés que apagar el micrófono. Ya lo. Juan, buenas noches. Buenas noches, noches. tío Buenas noches a Juan. todos. Sí. Mira, yo hasta hoy me Amén. incorporé, he tenido 2 viernes pasados. Ahí está que me quedé en home cuando me dieron tantas preguntas, yo no había. Bueno, pero ahí estaba el material, si no te lo mandamos. Gracias a Dios. Creo que está en el Consejo de Ancianos. Ujú. Está bien, bendiciones. Ok, gracias Feliz igual. noche. Nos vemos un día de esto, Noche. primero Dios. Mañana nos vemos.